¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal y seguimos con los catálogos de Medical Soft. Ya casi vamos a terminar, nos queda uno que otro video. Y que sigue, pues crear un club de medicamentos para ver qué medicamentos se le tiene que recetar al paciente. Y pues, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, pues tenemos que iniciar los servicios. Esto no lo hicimos antes de grabar. Vamos a hacerlo. Aquí yo tengo que detener el Apache que viene nativo. Viene nativo aquí el Apache en el sistema operativo. Lo detenemos y iniciamos el SHAM. Ahí está. Ahora pues abrimos el NetBeans donde está el fuente y vamos aquí a localhost medical soft. Ok, vamos a crear una tabla nueva. Igual pueden copiar aquí el código este que está aquí para crear la tabla, que nomás va a tener un campo útil, que es la descripción. Pueden copiar esta parte del código. Yo lo copié todo, nomás para andaba ahí algo en prisa. Creamos la tabla. Ahí se creó la tabla. Vendría siendo... ¿Dónde está? Vendría siendo esta de medicamentos. Y le agregamos los... Pues le agregamos la primary key. Y luego le vamos a agregar el autoincrement, para que vaya autoincrementándose en cada inserción. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? ¿Dónde está? Tengo que crear igual. Ya saben que esto es repetitivo. Igual se puede crear un programa para hacer todo eso, aunque ya hay comandos ahí en el Codinger. Nos vamos al modelo, app, models. Creamos aquí el PHP file y le ponemos medicamentos, ya saben, con la primera mayúscula, model.php. Finalizar. Y pues el mismo código que vendría siendo este. Copiar y pegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Igual le ponemos aquí las reglas de validación. Luego seguiría en el controlador, nuevo controlador, PHP file, controller, no, aquí vendría siendo medicamentos controller.php. Finalizar y nos vamos aquí a copiarlo. Todo lo del controlador. Vamos a explicar para qué sirve cada cosa. Copiar y pegar. Ahí está. Pues bien, aquí se hace todo lo posible para que ustedes entiendan bien el programa. Usamos pues esto siempre, la mayoría de las veces te lo crea cuando creamos el controlador vía consola. Usando los comandos del Condinger te crea pues automáticamente esto de aquí, el namespace, y esto pues lo agregamos porque vamos a utilizar el modelo medicamentos model. Vamos a utilizar esta clase. Es como el include que hacíamos en el JC Post 2021, pero aquí ya más nice, más con las reglas de PCR y esas cosas. De hecho, aquí me marca una violación de PCR, pero esto lo creó realmente en automático. Dice, la declaración no corresponde con la estructura. Es el único error que sale. También llamamos a la bitácora.
y ponemos como protegido lo que viene siendo la bitácora y medicamentos, que realmente vamos a instanciar aquí los modelos. Ponemos esta onda también, ponemos el helper del menú y pues aquí instanciamos tanto el modelo del medicamento como el de bitácora. Aquí pues ya tenemos el index. Si es Ajax, pues nos va a traer todos los datos de la tabla medicamentos. Le hace realmente un select y nos trae todos, a excepción de los que tengan fecha de eliminación. Como ya les dije, en Codinger cuando lo eliminas, no te elimina el registro necesariamente, sino que lo marca como eliminado. Luego, pues con esta función, pues librería, o como lo quieran llamar, la de Hermawan, como se pronuncia, una disculpa al creador, pero este es el autor, él es el autor y creó esto de Data Tables. Esto lo que hace, te convierte en un JSON y podemos agregarle aquí los botones de editar medicamento e eliminar medicamento. Y ya pues cargamos la vista. Luego tenemos la función trae medicamento, que igual leemos pues el post, las variables de tipo post, el ID de medicamento y le asignamos aquí y luego pues lo buscamos y lo guardamos acá. Y así, de simple. Luego para guardar, hablé como dominicano, guardar. Pues tenemos el helper out y esto para usar estas variables del usuario que actualmente está conectado, el ID también. Y pues aquí guardamos los datos del post y otra vez. Ah, no, es otra función. Y aquí, pues si el ID medicamento de los datos que mandamos desde Ajax, el post en sí mismo, bueno, vendría siendo este, si está en cero, pues lo que va a hacer es tratar de guardar. En caso de que falle alguna validación, nos la va a retornar aquí. Y ya pues guarda los datos en bitácora con esto. Si pues es mayor a cero, va a actualizar. Y ya pues por último está la función eliminar, que lo que va a hacer es si no encontró ese medicamento, lo va a buscar por ID, pues me va a mandar un mensaje de que no existe o fue eliminado. Aquí pues guardamos los datos del medicamento para guardarlo posteriormente en Ajax. Perdón, guardarlo en la tabla. Aquí vamos a checar si no tiene errores porque parece que no lo está guardando. Aquí ya lo guarda y ya nos devuelve el mensaje de que fue eliminado correctamente. Lógicamente está traducido. Ok, seguimos con la vista. Ya saben que es modelo vista controlador, la ruta y el lenguaje. Así de fácil es. Luego creamos aquí el medicamento. Medicamentos. Aquí sí con minúscula. Medicamentos. Finalizar. Pues ya saben que cómo es la estructura. A ver, aquí tenía una duda yo. Esto pues incluye pues lo que viene siendo los plugins del Select Doc, Data Table, Nestable. Este ni lo ocupamos, yo creo. Este es para... Pero lo voy a dejar.
El stable vendría siendo para expandirlos, para verlos como raíz. Luego les explico. Ese es pues el layout, el index. Esa es la sección para el content. Y aquí incluimos pues el modal de la captura. Y aquí en el end section viene siendo, me imagino que carga lo que viene siendo el footer. Podemos modificarlo igual. Y bien, que sigue, pues tenemos que agregar este de modal compra. Aquí acuérdense que cambia, por alguna razón falla si estás de esta manera. Bueno, vamos a dejarlo así y esperar a que nos falle. Vámonos a crear la carpeta aquí en vistas que se llame modal captura. No, perdón, medicamentos módulos. Y aquí voy a crear el archivo modal captura.php. Finalizar. Ese es el modal captura. Sí. Igual lo copiamos. Ese es un fin de sección. No sé qué será esto realmente. A ver. ¿Qué es lo que pone? Como que lo limpia y renderiza. Aquí si quieren irse a una función nomás le dan control y se van. Y ahí está. Lo que tengo duda es en dónde está lo que viene siendo el footer. Por ejemplo, nos vamos aquí al contenido. Al final del archivo está este de fin de la sección. Pero no tengo idea de cómo vaya a cargar el... Por ejemplo, está este del index. Si nos vamos aquí, ya sé que me estoy yendo del tema, pero tengo esa duda. Si nos vamos al layout index. Esto pues es la parte de arriba realmente. Pero si buscamos el pie, pues no. El footer aquí está. Y no nos da la opción para modificar esta parte. Más que es el vendor link. Bien, y aquí automáticamente acomoda lo que viene siendo el content. Aquí renderiza el content. Ya lo entendí. Ok, continuamos. Pues ya está esta parte de modal captura, medicamentos. ¿Qué sigue? Sigue el lenguaje, creo. Vamos a crear archivo. En el archivo, en lenguaje en the English, vamos a copiar todo esto. Nos vamos aquí, lenguaje, end, nuevo,
Y le vamos a poner medicamentos.php. Le damos finalizar. Y luego aquí en español también creamos el archivo medicamentos.php. Y copiamos el que está en español. Listo. ¿Qué sigue ya por último? Las rutas. Nos vamos aquí en rutas. Si se dan cuenta, pues yo copié así para que estén agrupadas. La copié igual del boilerplate. Si nos vamos aquí al boilerplate, ya saben, y se los expliqué en el video anterior. Aquí está de la misma manera. Así que seguí la misma ruta o el mismo estándar. Y vamos a copiar acá pues todo lo que necesitamos. Ya le ponemos rutas para los medicamentos. Acomodamos con Alt Shift F. Ahí está más ordenadito. ¿Qué falta? Creo que sería todo. Ahora que nos dé los errores, nos vamos a cdg, cd php spark serve. Copiar y pegar. Entramos con admin super admin y nos vamos a operaciones. No, operaciones no, catálogos, medicamentos. Estos pues ya vimos cómo crearlos. Y sale, no tiene los permisos necesarios. Ok, nos falta crear el permiso. Nos vamos a usuarios, permisos y luego en el controlador está el permiso necesario. O en la ruta. En la ruta es donde está el permiso. Igual estos permisos los podemos usar aparte, luego mostramos cómo. Y vamos a agregar permiso, medicamentos guión permiso, permiso para el acceso al catálogo de medicamentos. Ahí está. Luego roles, le agregamos al rol este medicamento, le damos guardar. Ahí está, se ha guardado correctamente. Aquí está ya. Y luego nos vamos a usuarios, aquí, y pues no lo tiene, nomás le damos guardar y ya lo agregó aquí. ¿Qué más sigue? Vamos a ver si entra sin problemas. Nos vamos aquí a medicamentos y pues dice archivo inválido. Esto pues ya saben que se arregla. Si nos vamos aquí a medicamentos y le cambiamos este slash. Si lo ponemos así ya funciona. No entiendo por qué, pero funciona. Aquí no está igual. Aquí sí funciona, pero acá no. Está bien extraño. Creo que falta algo más aquí. Creo que app o views. Y pues intentamos de nuevo. Ahí está. Agregamos el medicamento. Le ponemos descripción. Que ibuprofeno. Ibuprofeno. Guardar. Ahí se guardó. ¿Qué más? Loratadina. No sé si se pronuncia así. Y ahí lo agregó. 20gr. Guardar. Ahí está. Si nos vamos acá en datos bitácora, ahí nos sale que se actualizó y se creó.
En la que nos falla ahorita es en eliminar, pero no. Ahorita no me voy a detener mucho en eso. Ha de ser algo muy simple. Ahí está, sí se eliminó, pero en la bitácora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bitácora. Me trae así los datos. Y aquí de hecho está como nulo. En usuario lo voy a checar. En una chance ahorita pues no tengo ganas. Y bien amigos, pues sería todo. No olviden comentar el video, suscribirse. Si tienen alguna observación, adivinen ustedes por qué lo dejó así y lo ponen en los comentarios. Si no, igual yo lo busco en un ratito. Ahí como tarea se los dejo. Adiós y nos vemos. Fierro pariente.